Shalom a todos. Hoy quiero hablarles sobre las 7 formas sagradas de Dios. Como lo escuchan, este es uno de los conceptos fundamentales de la Kabbalah, los misterios relacionados con una obra esotérica muy oculta llamada Shiur Komá, que se viene a traducir como las medidas de el cuerpo divino. Para los místicos, en algún momento, para explicar conceptos muy elevados, lo expresaron de forma antropomórfica, atribuyendo cualidades humanas a la divinidad. Y una de estas obras, conocida o llamada Shiur Komá, habla de una serie de secretos y misterios espirituales que, en la opinión de diferentes historiadores, académicos e investigadores, hace referencia a muchos misterios, como las galaxias, los planetas, las dimensiones del universo, que en entendimiento de otros hace referencia a lo que algunos llaman el cuerpo de Dios o el cuerpo de la divinidad. La realidad es que ha habido diferentes estudios tratando de entender qué significan realmente estos textos, estos materiales. Uno de estos investigadores que ha tratado de dar respuesta ha sido el conocido historiador de la Kabbalah, el doctor profesor Gershom Scholem, que es uno de los autores clásicos del mundo académico para aquellos que quieran profundizar en la historia y el conocimiento del mundo de la mística hebrea. Y por estos días me encuentro estudiando una de sus obras, precisamente un texto fundamental, esta obra llamada sobre la forma mística de la divinidad, conceptos básicos de la Kabbalah. Es una obra que está en inglés. Hay que decir que Gershom Scholem sigue siendo uno de los clásicos del judaísmo en el mundo de la academia, y aunque es cierto que ha habido muchísimas otras investigaciones después de él y que hoy día sabemos que mucho de lo que él escribió, los, eh, los eruditos han llegado a conclusiones diferentes, y sus libros realmente pues no se toman como verdades absolutas, sino como referencia a todo aquel que quiera educarse o que quiera de alguna forma tener conocimientos fundamentales de base del estudio de la Kabbalah. Les decía, pues es de obligación estudiar y leer sus escritos al respecto, al igual que los diferentes académicos y eruditos en el día actual. Entonces, en esta obra, en su primer capítulo, Gershom Scholem hace este análisis del Shiur Komá acerca de los antropomorfismos de la divinidad, atribuciones humanas al Creador, esas imágenes que nos encontramos en el texto de la Torá, en el Tanaj, en la Biblia, donde se muestra a Dios como un hombre centrado en un trono, se le ve con cualidades humanas, algo que sabemos que el Creador no tiene forma, ¿verdad? No hay forma alguna de poder siquiera imaginarlo o definirlo. Entonces, por lo que tanto han luchado en contra los monoteístas, que es una imagen, ¿cómo es posible que en la misma Biblia, en la misma Torá, nos encontremos imágenes y descripciones de Dios? Es un estudio realmente muy interesante. Pero uno de los aspectos que él menciona es lo que se conoce como las 7 formas, las 7 divinas formas de Dios o de la divinidad, que hace referencia, por supuesto, a conceptos relacionados con las 7 dimensiones o las 7 sefirot inferiores del árbol de la vida. Ustedes sabrán que el árbol de la vida hace referencia a aquellos atributos divinos o expresiones de la divinidad a través de los cuales el creador interactúa con su creación y a través de los cuales pues creó todo lo que existe. Pero las Sefirot no solamente se representan en el árbol de la vida, sino que las Sefirot también se representan en en el arquetipo del hombre primordial, el Adam Kadmon. Y por tanto, el Adam Kadmon, a su vez, viene a reflejar al hombre, el ser humano en la tierra, el hombre terrestre. Y por eso las 7 formas de la divinidad corresponden a 7 órganos o partes del cuerpo del ser humano. Y a este respecto, esas 7 partes sagradas en el entendimiento de los místicos son la pierna derecha y la pierna izquierda, el tronco, brazo derecho, brazo izquierdo, el falus
u órgano reproductor masculino y la cabeza. En otras versiones, otros manuscritos, tenemos que estas 7 formas son la pierna derecha, pierna izquierda, mano derecha, mano izquierda, la cabeza y el tronco unido con el órgano sexual, y el séptimo elemento sería el aspecto femenino. Esto a su vez corresponde a las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida. Como sabrán, estamos hablando de Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malhut. A este respecto sabemos que hay 3 dimensiones superiores, que son la Keter, Jochma y Binah. Que Keter realmente los místicos lo llaman Ratzon, la voluntad. Y no son formas, sino que hace alusión a conceptos espirituales que se agrupan en el área de la cabeza, en la área de... incluso algunos dicen que va o que se puede asociar dentro del cerebro por lógica, ¿no? Es como es la razón, como es la sabiduría y como es el discernimiento. Entonces vemos cómo los místicos trataban de explicar conceptos espirituales, conceptos filosóficos, místicos de un nivel muy elevado, utilizando antropomorfismo, o sea, atributos o definiciones del cuerpo humano para tratar de entender conceptos relacionados con el Ein Sof, con la divinidad. Estas son las 7 formas sagradas de Dios, que hacen referencia otra vez a las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida, pero que, como ya explicamos, las 7 dimensiones no solamente se representan en el árbol de la vida, sino que se representan también con el Adam Kadmon, que a la vez es un reflejo del ser humano, del hombre, y corresponde a estos 7 miembros o partes del cuerpo humano. Hasta aquí con el vídeo de hoy. En otro vídeo quizás continuaremos ahondando un poco más en estos misterios. Mucha luz y bendiciones para todos.